Capital 21 mantiene esta cobertura especial de las actividades de la reunión del C40, de alcaldes del C40, desde el Hotel Hilton de la Ciudad de México, y tenemos la oportunidad, el privilegio de platicar con don Ricardo Luna, quien es secretario del Medio Ambiente del Estado de Michoacán. Don Ricardo, bienvenido, gracias por platicar con nosotros. Al contrario, un gusto de estar aquí en este evento tan maravilloso ante estos medios, ante este noticiero tan importante, poder comentar el que hoy el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, la secretaria de Medio Ambiente Tania Müller de la Ciudad de México, nos hayan dado la oportunidad de acercarnos a los presidentes de ciudades importantes del mundo que tienen proyectos, que tienen experiencias exitosas en cuanto al tema del cambio climático, poder conocer cómo están trabajando, cómo están abatiendo tantas adversidades hoy producto de este fenómeno del cambio climático. Y es que hay mucho que aprender, don Ricardo, pero también hay mucho por compartir, porque todos hemos venido haciendo esfuerzos, todos los ciudadanos, todas las entidades, todos los países, en cuestión del cambio climático, que es algo, ya se ha dicho, que no puede quedar en entredicho. Efectivamente, nosotros en Michoacán, ahora con el gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles, se han establecido políticas ambientalistas importantes. Hoy, por ejemplo, tenemos un programa que se denomina la recuperación de ecosistemas mediante polinizadores. ¿Sí? Los polinizadores como las abejas melíferas, las abejas meliponas, los abejorros, la misma mariposa monarca, están en riesgo, están en un punto de riesgo. Entonces es importante manejar y conservar estas especies, y qué mejor que llevar estas especies a lugares en donde podemos recuperar los ecosistemas. Estamos trabajando en comunidades aisladas, en comunidades indígenas, para poder implementar estos proyectos y que al mismo tiempo de la recuperación del ecosistema represente o signifique un ingreso económico para estas comunidades. Porque de lo que aquí se habla, don Ricardo, en gran medida tiene que ver con las ciudades. Finalmente son las grandes ciudades, las por lo menos ahora 90 más importantes, con el 25% de la producción del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Sin embargo, lo que a veces se hace, lo que a veces ocurre, lo que a veces pasa en las ciudades, incide en las comunidades indígenas, en la provincia, y esto tiene consecuencias inclusive peores, porque son suelos de conservación, son suelos vírgenes. Sí, efectivamente, hay una paradoja que tenemos que revertir, el que las comunidades más pobres están asentadas en donde están los recursos naturales. Entonces, tenemos que revertir esta paradoja, es decir, cómo conservamos aprovechando, o cómo aprovechamos conservando, de tal forma que los proyectos sustentables nos permitan que estas comunidades puedan salir de ese atraso. Y hoy es lo que estamos haciendo, implementando una política que nos permita incluir a las comunidades más pobres. Por otro lado, en el caso de la capital del estado, se está desarrollando un proyecto muy importante para construir infraestructura que permita mayor movilidad, toda vez que el tránsito vehicular, cuando no hay movilidad, se convierte en un factor de contaminación, de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, el gobernador en Michoacán está trabajando muy fuertemente en la capital para una inversión importante que está arriba de los 12,000 millones de pesos para infraestructura urbana. Y desde luego estas experiencias que estamos escuchando de otras ciudades como Singapur, como Rotterdam, el poder implementar, como la propia Ciudad de México, desde luego, el transporte a través de la bicicleta. Ahí es. Y pues bueno, ¿cuál es la reflexión que le gustaría dejar por parte de México, desde luego representado por Michoacán en este congreso, y cuál le gustaría que fuera la enseñanza que la reunión de alcaldes le diera al estado de Michoacán después de estos 3 días de trabajo?
Michoacán está comprometido conjuntamente con esta nación tan importante. México en sí es un país megadiverso, con recursos naturales importantes, ricos, y que nos sumamos al esfuerzo que se está haciendo en el mundo en cuanto a las acciones, a las políticas para la mitigación del cambio climático. En Michoacán existen especies que tienen una gran movilidad, que son migrantes. Por ejemplo, hoy estamos recibiendo a la mariposa monarca, que hace un movimiento desde el sur de Canadá, llegando a recorrer 4,000 kilómetros, llegando a los santuarios de Michoacán, del Estado de México, y estas especies no reconocen fronteras. Es decir, no podemos pensar que se vayan a establecer ningún muro, porque al final estas especies, como la mariposa monarca y muchas otras, no reconocen fronteras. Ellas recorren continentes, recorren países, finalmente para encontrar un hábitat que le permita seguir desarrollándose. Por eso Michoacán y nuestro país está comprometido para las acciones que mitiguen el cambio climático. Don Ricardo Luna, secretario del Medio Ambiente del Estado de Michoacán, muchísimas gracias por platicar con Capital 21, por compartir esta reflexión con nosotros. Muchas gracias.